Después de instalar el Congreso, Morelos creyó factible tomar Valladolid, y una vez llevado a cabo este plan, invadir Guadalajara, Guanajuato y San Luis Potosí. Sin comunicar a nadie sus proyectos, hizo concentración de todas sus fuerzas y marchó contra Valladolid. Pero los curas de varias poblaciones denunciaron sus movimientos, y Calleja formó el Ejército del Norte, que situó en Acámbaro al mando de Llano e Iturbide. Morelos se presentó ante Valladolid con una fuerza de 6,000 hombres y 30 cañones el 22 de diciembre de 1813. La plaza, defendida por 1,000 hombres, hubiera caído en poder de los insurgentes a no ser por el oportuno auxilio que se les prestara el referido Ejército del Norte. Cogidas de improviso las fuerzas de Morelos entre dos fuegos, tuvieron que retirarse con enormes pérdidas, pues en medio del mayor pánico llegaron los independientes a batirse entre sí. Perecieron en el combate 700 hombres y quedaron en poder de los realistas 230 prisioneros, que fueron inhumanamente fusilados, haciéndoles antes cavar sus propias tumbas. El generalísimo Morelos marchó a Chupío, donde reunió a los dispersos, y de allí fue a Puruarán, donde se fortificó, dejando la mayor parte de sus fuerzas en este lugar al mando de don Mariano Matamoros. Los realistas se presentaron de allí a poco, bandados por Llano, y el 5 de enero se dio una batalla en que los insurgentes fueron derrotados por completo, cayendo en poder del enemigo el mismo Mariano Matamoros, quien fue fusilado el 3 de febrero de 1814 en Valladolid. Terrible impresión causó en Morelos la muerte de este caudillo, que había sido uno de los más ameritados y útiles auxiliares. Morelos entonces, debido quizá a las características que causaron sus derrotas, cometió el error de abandonar el mando político, reservándose solo el militar, cuando era más necesaria la unificación de ambos, dejando además que el Congreso ordenara la campaña. Esta asamblea, falta de recursos y de prestigio y activamente perseguida por las fuerzas realistas, comenzó a llevar la vida errante por Tlacotepec, Ayutla y otros lugares. A pesar de ello, seguía legislando, haciendo nombramientos y dando órdenes en materia militar con notoria incompetencia. Así, mandó a Morelos desmantelar el castillo de Acapulco, que estaba abandonado. Entretanto, Calleja, libre de cuidados, ordenaba una expedición a Oaxaca, hacia invadir la costa de Sotavento, Tehuantepec, la Costa Chica y parte de la Mixteca, y las tropas realistas, al mando del coronel Melchor Álvarez, acababan de tomar la ciudad de Oaxaca sin resistencia el 29 de marzo de 1814. Después de estos sucesos, la guerra entra en un periodo de completa decadencia, debido tanto a las disensiones de los principales caudillos como a los triunfos de los realistas. Ya no hay batallas de importancia, movimientos de grandes masas, planes militares que puedan conducir a vastos resultados. Todo se reduce a la guerra de guerrillas. Pero el gobierno colonial, a pesar de ello, no logra pacificar el país. Nada pinta mejor aquel estado social que los párrafos siguientes, tomados de un informe reservado de Calleja al gobierno de España, con fecha 13 de mayo de 1814, que dice así: como los rebeldes armados discurren en gavillas sin localidad ni asiento, y se componen en la mayor parte de hombres del campo, de los trapiches y de las minas, gente de a caballo acostumbrada al vicio, a la frugalidad y a la miseria, ni tienen ni necesitan una administración regulada, sin cálculo ni previsión, vagan por todas partes, roban, talan y saquean donde lo encuentran, ya reuniéndose en grandes masas, ya dividiéndose en cortas partidas, y el daño lo hacen todo refluir sobre nosotros. Esta proporción que tienen de satisfacer sus necesidades del momento y sus caprichos y venganzas tumultuarias los mantienen en la vida de bandidos. La sangre corre sin cesar, la guerra se hace interminable y el fruto jamás se coge. La fuerza militar con que cuento es la muy precisa para conservar las capitales y varias poblaciones principales aisladas, mas entre tanto la infinidad de pequeños pueblos están en manos de los bandidos. Los caminos no son nuestros, sino mientras los transita una división. Y lo que es más, los terrenos productivos son en su mayor parte los bandidos, superiores infinitamente en número. Por consecuencia, el tráfico está muerto, la agricultura va expirando, la minería yace abandonada,
Los recursos se agotan, las tropas se fatigan, los buenos desmayan, los pudientes se desesperan, las necesidades se multiplican y el Estado peligra. Así, los jefes realistas, desesperados con aquella lucha interminable, daban tormento a los prisioneros, deportaban familias enteras, fusilaban a quienes les parecía, incendiaban pueblos, y mientras más brutales se mostraban, más atraían la buena voluntad del virrey. Se calcula, dice Alamán, que diariamente no bajaban de 25 los fusilados. Entre todos esos jefes se distinguían por su ferocidad don Agustín de Iturbide, quien llegó a fusilar hasta a las mujeres y a algunos de sus más íntimos amigos. En su correspondencia con Calleja se vanagloriaba de que en 2 meses había aprendido o fusilado 900 insurgentes. Morelos, después de su excursión a Acapulco, se retiró al Veladero, pero perseguido activamente por Armijo, marchó a Tecpan, yendo luego a Zacatula, donde ordenó se fusilaran a todos los prisioneros españoles que allí había en represalia de las ejecuciones ordenadas por los realistas. Después fue a Tijo, donde disciplinó algunas tropas, y luego marchó a reunirse en el Congreso. El 27 de junio, otro de los principales capitanes de Morelos, don Hermenegildo Galeana, moría combatiendo cerca de Coyuca, y al saberlo Morelos se dice que exclamó: «Se acabaron mis brazos, ya no soy nada». Además, puesto en libertad Fernando VII por Napoleón y retirados de España los ejércitos extranjeros, al ver el primero el delirio con que le recibían sus súbditos, comprendió cuán impopulares y pegadizos eran, entre la mayoría el gobierno representativo y la Constitución, por lo que apenas llegando a Madrid, anuló ambas cosas el 4 de mayo de 1814, volviendo a gobernar como soberano absoluto, persiguiendo activamente a los liberales. Tales noticias recibidas en México el 5 de agosto del mismo año, si bien produjeron gran entusiasmo entre una gran parte de los españoles, disgustaron a muchos de ellos, especialmente a los comerciantes de Veracruz, que eran masones, y que mandaron a España una representación en favor del código anulado y en contra de Calleja. Derrotados los más notables caudillos insurgentes, el principal objeto de las ansias de Calleja es aniquilar al Congreso, destacando en su persecución fuerzas considerables. A las órdenes de Armijo, de Europa se traslada dicha asamblea a Apatzingán, y allí promulga al fin la Constitución que había ido confeccionando en medio de sus peregrinaciones el 22 de octubre de 1814. Constitución por entonces inútil, ya que no había quien la obedeciera, pero que muestra las tendencias netamente democráticas de sus autores. Dicha Constitución, titulada Decreto Constitucional para la Libertad de las Américas Mexicanas, tenían grandes semejanzas con la española de 1812, pero el poder ejecutivo se depositaba en un triunvirato, cuyos miembros se turnaban anualmente. Entre las prescripciones más notables de la Constitución de Apatzingán se enumeran la intolerancia religiosa, manteniéndose como única religión la católica, el reconocimiento de la soberanía popular, el sufragio universal, la igualdad de todos los nacidos en la Nueva España, el reconocimiento de que la instrucción es necesaria a todos y debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Un escritor español dice: hablando de esta Constitución, causa extrañeza que tan serena y sabia legislación se redactase y promulgase entre el silbido de las balas y el estruendo de los cañones. La legislación mexicana, sin disputa ni apasionamientos, tiene puntos de vista más altos y más prácticos que la Constitución de Cádiz. Y por el momento hasta aquí llega nuestro video. Espero les haya agradado. Hasta la próxima.